Vamos a ver elementos dos dimensiones. Bueno, la formulación es lo mismo, siempre en el dominio continuo, o en la parte, en la matemática, en la mecánica del continuo, cuando trabajamos con los problemas, tenemos un campo de desplazamiento, después tenemos las ecuaciones cinemáticas y las constitutivas, y de ahí con todas estas herramientas más las condiciones de borde, y llegamos a ecuaciones de equilibrio y resolvemos el sistema. Con el método de los elementos finitos lo que hacemos es, discretizamos el modelo, vamos a buscar los desplazamientos nodales, cuánto se desplaza cada nodo, luego con una función aproximante, con una función interpolante, vamos a ver cuánto se desplaza cada punto, pero va a depender del desplazamiento de cada nodo. Después, con las ecuaciones cinemáticas, sacamos las deformaciones y las tensiones, y todo lo resolvemos con esta ecuación de equilibrio. Con esta ecuación de equilibrio encontramos esto, con esto encontramos esto, y así vamos hacia abajo. Bueno, es todo lo mismo, vamos a encontrar funciones de forma, la matriz de formación va a ser el operador diferencial por las funciones interpolantes, cada elemento va a tener una matriz de rigidez, y después el problema completo va a ser un ensamble, va a tener una matriz de rigidez del problema, que va a ser un ensamblado de todas las matrices de cada elemento. Y después tenemos cargas nodales, y con eso armamos el sistemita que es el que resuelve la computadora. Vamos a ver, cuando trabajamos con elementos 2D, son simplificaciones de la teoría 3D. Entonces tenemos una cosa que se llama estado plano de tensiones, que quizás ya lo hayan visto en estabilidad 2. Después tenemos otro que se llama estado plano de deformaciones. Y el tercer elemento, o sea, la tercera composición de los elementos 2D se llama estado axial simétrico. Vamos a ver cada uno qué simplificación representa. El estado plano de tensiones representa un elemento delgado que está cargado en el plano. Como por ejemplo, esa chapa con un edificio está cargado en el plano, y en su geometría nada depende de Z, y además es importante aclarar que su espesor es delgado. Entonces, no hay tensiones en la dirección de Z. Por eso se llama tensión plana, porque las tensiones solamente están en el plano XY. No existe al ser un elemento delgado, podemos despreciar las tensiones en el sentido de su espesor. Entonces, cuando miro el campo de tensiones de este elemento, fíjense que sigma Z es 0, tau XZ y tau YZ son 0. No hay cortes tampoco en el sentido de Z. Cuando hablo de estado plano de deformación, quiere decir que no hay deformación en el sentido del eje Z. Fíjense, esto es un túnel. Entonces, si yo quisiera modelar este túnel, tengo que tener en cuenta que no va a haber deformación en el sentido de Z. Las cargas obviamente son en el plano, en XY, pero a lo largo del eje Z se mantienen constantes. Por ejemplo, en este túnel, ¿por qué se llama estado plano de deformaciones? Porque su longitud no deja que se deforme en el eje Z. Por lo tanto, va a haber una tensión en Z, pero va a ser constante. Esa tensión me la va a dar lo que se quiera deformar en Z. Por ejemplo, supónganse esta tubería está cargada en la dirección de Z en forma constante y está, digamos, fija en ambos extremos. Por lo tanto, al no haber deformación en Z, hay una tensión en Z que va a ser constante, debido a que no lo dejo deformarse. Imagínense que ustedes tienen una cañería que está fija en ambos extremos y la calientan. Entonces la cañería tiende a
estirarse. Como yo no la dejo estirarse, entonces esa deformación que le impido ejercer hace que se produzca una tensión. Entonces esa cañería yo la puedo tratar como un problema plano de deformación. Todo esto desenlaza en las simplificaciones de la mecánica 3D. Por ejemplo, un perfil de un dique, tengo una carga, que es la carga hidrostática del agua, pero no dejo que por la forma de ese perfil, cada sección no se puede deformar en el eje de Z. Entonces estos son problemas de deformación plana. Esa es la diferencia entre una chapa, como vimos anteriormente, que tiene espesor delgado, y un problema de deformación plana. Y después hay un tercer problema que es el estado axial simétrico, que generalmente lo encontramos en algún tipo de pieza, como es este caso, que no solo tiene un eje de simetría geométrico, como es el eje Z, sino que las cargas aplicadas y las restricciones que tiene el problema también tienen ese mismo eje de simetría. Este es uno de los ejemplos. Después, por ejemplo, fluidos, cambios de sección en algún tipo de cañería. No tengo que simular todo el elemento en 3D, sino que solamente puedo simular una cara diciendo que eso se repite en toda la revolución del eje de simetría. Este es un problemita que después les voy a mostrar, que hemos resuelto, que es un trabajo que mandamos a un congreso, donde nos pedían encontrar una forma de hacer un alivio de tensiones a unas varillas que le practicaban un roscado en los extremos. Entonces, si bien el roscado es helicoidal y el problema no es axial simétrico 100%, el pequeño ángulo de hélice que tiene esa rosca no afectaba mucho, no había mucha diferencia entre hacerlo axial simétrico y entre considerar que ese filete, el ángulo era 0, o el ángulo que tenía, o sea, no había mucha diferencia. Entonces, en este caso, lo vamos a ver después, les voy a mostrar un trabajito que mandamos a un congreso, resolvimos el problema de tensiones en el último filet del espárrago de forma axial simétrica. Entonces, de esta manera, con este tipo de simplificaciones, yo puedo simular solamente una partecita del problema y meter muchos elementos. Esto que está acá, este perfil que ustedes ven acá, tiene 30.000 elementos para resolver bien el problema de concentración de tensiones en el primer hilo de la rosca. Imagínense que si la tensión acá, en la parte celeste, es 100, en el primer hilo de rosca es 400. O sea, tienen un factor de multiplicación de 4. Esto, para resolverlo bien, imagínense que acá hay que llenarlo de elementos, y cuando más chiquitos los elementos, mejor aproxima. Bueno, imagínense este mismo problema si yo lo tuviese que hacer. Todos estos 30.000 elementos, hacerlos revolucionar en el eje Z, entonces ya ahí estaríamos hablando de millones de elementos. Por lo tanto, es una simplificación muy importante. Pero hay que saber siempre cuándo aplicarla. Bueno, supónganse, vamos a pasar medio rápido por esto, porque es teoría de estabilidad. En el problema plano de tensiones hablábamos de una chapa delgada, entonces podemos plantear un elemento diferencial en esa chapa donde tenemos las tensiones X e Y y las tensiones de corte, que son las únicas que hay porque es plano de tensiones. Entonces cancelamos del tensor de tensiones total, todas las que son componentes de Z, las sacamos y nos queda el tensor de tensiones de 3 componentes, que son estas 3 que están acá.
las deformaciones en Z, obviamente las que tienen sigma Z, que ya eran 0, son 0. Bueno, estamos llegando a los 40 minutos. Vamos a terminar de explicar esto y cortamos un ratito. Fíjense que las distorsiones en Z son 0 porque son 0 las tensiones, y la que no va a ser 0 es la deformación en Z. Porque si bien la tensión en Z es 0, la deformación en Z va a depender también de sigma I y sigma X. ¿tá? Esta chapa, yo le puedo aplicar tensiones en el plano, pero va a tener una deformación en el sentido de Z. Si yo esa chapa la estiro, por efecto Poisson, esa chapa va a disminuir su espesor, ¿no? Fíjense que está bien acá, bien clarito. Por el efecto Poisson, que es este valorcito que está acá, si yo aplico tensiones de tracción, o sea, positivas, en el sentido de X y de Y, entonces esta chapa va a reducir su espesor. O sea, se va a deformar en forma negativa. Entonces, fíjense que ahora el tensor de deformaciones no tiene 3 componentes como el de tensiones, tiene 4. Esta que está acá, la voy a sacar del vector, para poder armar la ecuación de equilibrio, si no, me va a quedar, imagínense que el tensor, o sea, las tensiones, que es la matriz constitutiva por el vector de formaciones, tengo que hablar todo de 3×3. Si tengo 3 tensiones en el vector, entonces tengo que tener 3 deformaciones. Ahora la matriz constitutiva, que viene a ser el módulo de elasticidad en una dimensión, pasa a ser una matriz de 3×3. Y este lo voy a sacar del vector, total lo calculo de esta manera. Entonces me queda el vector de deformaciones de esta manera, más esta deformación, que la calculo después, y los desplazamientos obviamente van a ser en el plano, en X y en Y, por lo tanto, todos los desplazamientos le voy a sacar la variable Z. El desplazamiento en Z va a depender solamente de la variable Z, o sea, cuánto se va a desplazar en Z va a depender de Z. Quiere decir que el plano medio se va a quedar siempre en el mismo lugar. Lo que dijimos hoy, cuando estiremos la chapa se va a afinar. Entonces, eso va a depender solamente de Z. Cada punto, si yo estiro esta chapa, cada punto se va a mover hacia adentro. Lo mismo que si la comprimo, se va a mover hacia afuera. Pero solamente se va a mover en el sentido de Z, y los puntos que están sobre el plano medio, esos se van a quedar quietos. ¿Qué es lo que está acá? Todos los puntos que pertenecen al plano punteado no se mueven, W de Z igual a 0, o sea, los que están en el plano XY, esos no se mueven, y los que están en esta cara, tanto como la de atrás, se mueven, pero en sentido inverso. Lo que quiere decir es, si yo estiro la chapa se va a afinar, y tanto los puntos de un lado de la cara como los otros se van a mover en sentido opuesto y hacia adentro. Si la comprimo, se van a mover en sentido opuesto, pero hacia afuera. Es esto que está escrito acá. Entonces, con esto encuentro las ecuaciones cinemáticas y armo mi problema. Con estas ecuaciones que están acá, voy a encontrar la matriz constitutiva C. Entonces, una vez que ya resuelvo el problema, planteo la forma matricial. Fíjense que ahora tengo el vector con 3 deformaciones, 3 tensiones, y tengo la matriz constitutiva, o la inversa. Y esta termina siendo la matriz constitutiva, donde C por E me da las tensiones. ¿Da? Y este es el problema de tensiones planas. Con sigma Z igual a 0 y epsilon Z, como vimos hoy, lo calculamos después, una vez que encontramos las tensiones. Bueno, vamos a continuar con la formulación para estados planos de deformaciones. Fíjense que lo único que cambia es esta ecuación.
En el estado plano de deformaciones, de tensiones, perdón, sigma z es 0, como ven acá, y el epsilon z va a depender de sigma x y sigma y, pero lo saco del vector. Lo calculo después, aparte. En el estado plano de deformaciones, el que va a ser 0 es epsilon z, y el que va a ser diferente de 0 va a ser sigma z, pero también lo voy a sacar. Y lo que me va a cambiar, en el problema que nos vamos a ver ahora, va a ser esta matriz que está acá. Pero después, la formulación es la misma. Entonces, en el estado plano de deformaciones, yo tengo que todas las deformaciones en z, acá piénsenlo como ese dique que veíamos, un dique recto, o como un túnel donde las deformaciones en el sentido axial están restringidas. Por lo tanto, todas las deformaciones que tengan, bueno, en este caso componente z, van a ser iguales a 0. Todos los desplazamientos de ese perfil de, imagínense, ese túnel o el dique o una cañería, y cortan transversalmente esa sección, la están viendo, todos los desplazamientos que tengan cada punto de ese dique va a ser en el plano. No se pueden desplazar en la dirección axial al eje. Porque, bueno, está restringido. Por eso, o sea, es la hipótesis de esta simplificación. Entonces, bueno, planteamos las ecuaciones de equilibrio teniendo en cuenta los desplazamientos y, bueno, las tensiones van a estar dadas por esas ecuaciones. Y obviamente voy a tener, fíjense que cómo cambia la matriz, no sé si se acuerdan la que vimos recién, pero cambia la matriz constitutiva. Y voy a tener las tensiones Z, que las voy a calcular con las deformaciones en X y en Y. Pero es similar, lo que alterno es o tengo tensiones igual a 0 o tengo deformaciones igual a 0. Pero es un problema donde lo aplico en un tipo de problemas, aplico una simplificación y en otro tipo totalmente diferente aplico la otra. ¿Qué cambia? Bueno, si yo el estado de tensiones, para un problema plano de deformaciones, tengo que tener que el dique que yo estoy calculando tiene tensiones en el sentido de Z. Si bien no las calculo, o las calculo con las deformaciones en X y en Y, pero las tengo que tener en cuenta. En cambio, en una chapa, que es un problema totalmente diferente, no tengo deformaciones en ese sentido. Perdón, no tengo tensiones en ese sentido. Entonces, bueno, cambia la matriz, pero puedo trabajar con los mismos elementos, y lo que cambia es solamente la matriz constitutiva. En el caso del estado axial simétrico, acá trabajo con coordenadas cilíndricas, por lo tanto voy a tener, lo que voy a poder simplificar en las coordenadas cilíndricas, son estas a cuatro dimensiones. ¿Sí? Fíjense que lo que dice 0 son las distorsiones en R y en θ, y en Z y en θ. Lo mismo que las tensiones de corte, que son estas que están acá. Si vemos, el eje es el eje de simetría, el eje Z es el eje de simetría, y también lo utiliza el programa, el simulation. O sea, todo lo que yo dibuje tiene que estar dibujado en el plano ZI. Y Z va a ser el eje de simetría, por definición, en el programa. Ahora vamos a hacer bueno, no sé si vamos a llegar en esta clase, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. No puse a contar el tiempo. Pero bueno, vamos a ver si llegamos y hacemos algún tipo de ejercicio. Entonces Z es el eje de simetría y es el eje de rotación. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es trabajar con una feta de esa pieza que está revolucionada, y en esa cara lo que voy a tener
en cuenta es que el desplazamiento de cualquier punto de esta cara va a depender de R, o sea, la distancia al eje, y de Z, la distancia vertical. El desplazamiento circunferencial va a ser 0. O sea, ningún punto de la pieza circular se mueve en el sentido de θ. Y el desplazamiento axial, o sea, el vertical, en el eje Z, también va a depender de R y de Z. Entonces ahí puedo encontrar una similitud con lo que acabo de hacer. Y bueno, voy a plantear el equilibrio. Es decir, esto que está acá es una pieza que tiene un eje de simetría que es Z, y cuando yo la someto a las cargas que también son simétricas al eje Z, ningún punto de esa pieza se mueve en sentido circular. Entonces, bueno, encuentro la ecuación constitutiva. Fíjense que ahora trabajo con un problema de 4 dimensiones, pero los elementos a utilizar van a ser los mismos. Entonces, ahora vamos a ver en el programa que yo voy a hacer un dibujo, y según el método que elija, después el programa solo me va a elegir esta matriz constitutiva. Pero lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que cada problema tiene una matriz constitutiva diferente y van a aplicar un método diferente. Entonces, bueno, el eje de simetría del programa es el Z, va a tomar como ancho un radián, de los 3.14 que tiene, toma de ancho un radián. O sea, ustedes hacen una sección y el ancho que les toma es un radián. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, 100 newton aplicado en una pieza en esta cara, en toda la vuelta, entonces esos 100 newton están distribuidos en los 2 pi que tengo que revolucionar, o sea, en los 6,28. Entonces, esos 100 newtons, si yo lo quiero aplicar al sector que voy a trabajar, tengo que dividirlo por 6,28 y me queda un radián. Bueno, acá en Simulation Mechanical, fíjense que tenemos que dibujar en Z e I, y la revolución se hace en este sentido. Bueno, vamos a pasar. Bueno, acá está todo el tema de la energía de deformación elástica. Defino los desplazamientos como U y B. Las deformaciones son las derivadas de esas funciones de desplazamiento. Y las tensiones son esas deformaciones multiplicadas por la matriz C, que la dejo de esta forma genérica, que va a ser de 3×3 para problema plano de tensiones y deformaciones, y va a ser de 4×4 para el problema de axil-simetría. Entonces, bueno, calculo la energía de deformación de esta manera, y voy a plantear un elemento triangular que tiene 3 nodos. Entonces, por ejemplo, la función que va a tener acá dentro esto va a ser una función en el plano. Entonces, fíjense que la función que me va a hacer... Me sale que la conexión es inestable. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, por el momento. Perfecto. Lo que quería decir es que la tensión... Perfecto. La tensión, perdón, las funciones interpolantes van a ser planos. ¿Ven? Si yo quiero saber cuánto se desplazó un punto acá, entonces va a depender de cuánto se desplazaron los 3 nodos, y esas funciones interpolantes van a ser funciones que van a ser en plano. No vamos a explicar todo esto, pero supónganse que hay una función N1, como teníamos en vigas y en barras. Tengo una función N1, entonces esa función N1 o NI, en lugar de N1, porque acá el nodo es I y no 1, si yo quiero saber cuánto se movió un punto en el medio del triángulo, entonces voy a multiplicar lo que se movió el nodo I por esta función del plano,
que le corresponde a ese punto. Entonces, si subo acá, va a ser esa proporción. Cuánto del nodo K y cuánto del nodo J, voy a tener un plano diferente para cada n, para cada función. Por ejemplo, ni es un plano que vale 1 en el nodo i y 0 en los otros dos. nj es otro plano que va a valer 1 acá, 0 acá y 0 en i. Y nk lo mismo, vale 1 acá, 0 y 0. Entonces esas son las funciones, las funciones interpolantes que voy a utilizar. Bueno, es matemáticamente. Fíjense que esto lo pegué de unas filminas para no escribirlo, porque no tiene sentido para este curso hacerlo, pero si yo tengo un punto F que se mueve hacia allá, bueno, se va a mover proporcional a lo que se muevan los demás puntos. Entonces tenemos elementos que van a ser triangulares, que las funciones interpolantes van a ser esos planos que vimos recién, y después voy a tener también elementos de 4 nodos. Acá las funciones van a ser un poquito más complicadas. Fíjense que tengo una variable más, o sea, las otras eran funciones planas, eran planos, en estas son funciones que ya tengo una pequeña curvatura. Entonces, a la hora de aproximar, el elemento con 4 nodos aproxima mejor que un elemento con 3 nodos. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a comparar un ejercicio hecho con elementos triangulares y otro ejercicio hecho con elementos cuadrangulares, y van a ver que para la misma cantidad de elementos aproxima mejor este tipo de elementos, porque al tener un nodo más, la función aproximante es más, tiene un grado más, y bueno, hace que, es como cuando en los elementos barra, yo aproximaba con rectas, tardaba más, aproximaba mejor si lo hacía con parábolas. Con la parábola me daba la solución exacta, con la recta tenía que poner varios elementos. Bueno, esto es parecido. El significado es el mismo. Como este elemento, las funciones interpolantes, son funciones de un grado superior a las del triángulo, aproximan mejor. Aproxima mejor un elemento de 4 nodos que 2 elementos de 3 nodos si yo tiro una diagonal entre el 2 y el 4. Va a aproximar mejor este elemento que los otros 2 elementos. Entonces, creo que no hay mucho más que ver acá. Obviamente los elementos que me van a quedar en la figura van a tener cualquier forma. Lo que tengo que tratar de tener es que el radio de aspecto sea lo más cercano a 1. El radio de aspecto es la altura dividido la base. Si yo tengo un elemento muy alargado, no es un elemento muy bueno, y también tengo que tener en cuenta que los ángulos acá no tienen que ser muy chicos o muy diferentes a 90 grados. Cuando tenga los ángulos acá muy diferentes a 90 grados, o el radio de aspecto sea mayor que 10, por ejemplo, que la altura de este elemento sea 10 veces el ancho, entonces ahí voy a tener un mallado que no es muy bueno y voy a tener que trabajar con eso.